Gracias por estar con nosotros. El doctor José Manuel Conejo Vargas nos puede hablar mucho de su experiencia en Quepos, Aguirre, donde ha estado 9 años. Él no es de ahí. Primero vamos a hablar un poco de su vida. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo lo conocí cuando era un muchacho, estudiante de medicina. Sí, Desde más o que menos, lo vi, más o menos 20 años tenía yo. Esta cara la conozco. Cuénteme dónde nació usted, dónde creció, cómo fue su niñez, por favor. Ok, bueno, yo nací en San José, en el Hospital Calderón Guardia. Toda la vida he vivido en Tres Ríos. Mis padres son originarios de allá, de Tres Ríos, los dos, ambos. Entonces, ¿y qué hacen ellos? ¿O qué hacían? Mi papá es topógrafo y mi mamá es ama de casa. Y bueno, estuve allá en la Escuela Central de Tres Ríos. Allá saqué el 6º año y hice mi secundaria en el Liceo de Costa Rica, los 5 años. Ahí estuve. Luego ya en 1997 ingresé a estudiar medicina a la Universidad Hispanoamericana, que fue donde concluí mis estudios. ¿Quiénes lo marcaron? ¿Quiénes fueron médicos importantes como educadores, como formadores para usted? Médicos importantes, ok, bueno, siempre recuerdo uno que es emblemático, un gran maestro, el doctor Sánchez Suen. Sánchez Suen. En realidad sí fue uno de los que marca la carrera. Ha estado aquí en este programa. Sí, la otra vez lo vi, sí. Sí. ¿Y cómo se dio su contacto, que usted de Tres Ríos, de la Unión de Cartago, cómo se dio su enlace con Quepos? ¿Cuándo fue? Ok, bueno, fue cuando ya terminé mis estudios, hay una rifa de servicio social, ¿verdad? Entonces, esta rifa se lleva a cabo ahí en el Ministerio de Salud y fui a la rifa y ya tenía un compañero que había hecho el servicio social allá en Quepos previamente y él me comentaba de que allá el ambiente era bonito, que si tenía la oportunidad que escogiera ir a hacer el servicio social allá. Entonces, de verdad, fui a la rifa y me correspondió la ficha número 4. Entonces, la verdad es que sin pensarlo mucho, la escogí que ese fue en el servicio de emergencias del Hospital Max Terán Valls, el Hospital de Quepos. En realidad, de las plazas de servicio social es la única que es en un servicio de emergencias, la única. Y bueno, es un doble bautizo en la zona rural y en un servicio de emergencias. ¿Cómo lo marcó ese primer año? Bueno, es un gran reto, ¿verdad? Cuando uno llega a una zona rural, sobre todo si yo solo había ido una vez en el año 94. ¿De paseo? De paseo y de paso, más que todo. Enfrentarse a la consulta de emergencias sin uno tener mucha experiencia. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de hacer el internado en hospitales centrales y de casualidad en todos los bloques me correspondió estar en los servicios de emergencias, tanto en pediatría, en medicina interna, en comunitaria, en ginecología, en todos los campos de internados tuve un servicio de emergencia. Entonces, cuando llegué allá, pues en realidad me fue un poco más fácil, ¿verdad? Porque ya yo estaba acostumbrado a este tipo de consultas, ¿verdad? ¿Por qué se quedó en Quepos? Bueno, buena pregunta. En realidad me quedé porque ya para esos años, cuando yo terminé el servicio social en 2006, las oportunidades de trabajo aquí en el área metropolitana estaban estaba muy difícil, ¿verdad? Poder optar por un trabajo acá, por un campo en San José. Y además allá se me presentó la oportunidad, en ese momento se me presentó la oportunidad de quedarme. La verdad nunca creí que me fuera a quedar tanto tiempo, pero sí, fue más que todo por eso. ¿Qué lo atrapa, qué le encanta, qué le llama la atención de Quepos? Ok, allá el ambiente laboral es bastante tranquilo. Una cuestión que uno no cambia por nada, aunque yo soy de aquí de San José y estudié aquí en un colegio de acá y todo, es el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, no hay presas,
Yo vivo a 2 minutos del hospital. La vida es como un poco más tranquila, ¿verdad? A pesar de que es un puerto, pues no hay una delincuencia así tan marcada, no es tan peligroso dejar el carro en la calle mientras estás en un restaurante o en algún lugar, ¿verdad? Como cosas que aquí uno escucha en San José y se da cuenta, ¿verdad? Entonces es algo de lo que más me gusta, digamos, el trabajo en el hospital y además la tranquilidad, ya se vive bastante tranquilo. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tiene la zona? ¿Qué le preocupa de la zona? Actualmente, más que la zona, me preocupa más que ha incrementado mucho la consulta, ¿verdad? En el servicio de emergencias del hospital, y cada vez uno va viendo que se va adquiriendo más responsabilidad. Allá tenemos déficit de especialistas, déficit de equipo. Bueno, para nadie es un secreto que en la caja esto es a nivel general, ¿verdad? Pero allá hay una situación bastante marcada. Otra cuestión que allá es preocupante, que yo como en un servicio de emergencias no es tan tangible, digamos, pero sí el hecho de que hay mucho embarazo en adolescente, mucho problema de drogadicción, básicamente son uno de los problemas de salud que hay allá. Usted vino a un foro donde un grupo importante, 100 médicos de todo el país, se reunieron con autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, para analizar el tema. ¿Qué le preocupa con respecto al ébola? Usted que vive además en un puerto, en una zona costera, muy cerca de la zona fronteriza. Yo he tenido allá la experiencia en manejo del dengue, porque allá han habido picos de dengue increíbles, ¿verdad? Y el paciente con dengue, para dar un ejemplo, es un tipo de paciente que es un paciente delicado, de manejo con cuidado, pero sin embargo no se puede comparar, ¿verdad?, la situación ante un paciente con ébola. Me preocupa allá y a nivel nacional, en realidad, ¿verdad?, que siento que nosotros no estamos preparados ni capacitados para un eventual brote de ébola, ¿verdad? Tanto en manejo de pacientes, como en aislamiento, como en todo lo que conlleva este tipo de pacientes, porque en realidad es algo nuevo para uno. De ahí la importancia de este tipo de foros y la capacitación de personal de salud, ¿verdad? En realidad yo pienso que uno no está capacitado como médico, ni el personal de salud, ni la infraestructura tampoco a nivel nacional, mucho menos allá también, ¿verdad? Sí sería importante reforzar eso en toda el área nacional. ¿Siente usted que ha habido un ataque sistemático contra los médicos? Que en la caja, en los medios de comunicación, tratan de culpar a los médicos de las situaciones difíciles que conlleva una crisis. Con respecto a la Caja Costarricense. Con respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, claro, sí siento que ha habido un ataque, más que un ataque hay como una persecución, ¿verdad? Siento, tanto de algunos medios como de algunos funcionarios mismos de la caja, ¿verdad? Siempre quieren achacarle a uno la cuestión de que los salarios, de las horas extra, de todo esto. Pienso que hay persecución, sí, claro. Es alarmante esto. ¿Cómo llena el hecho de ser médico, cómo llena su vida? Bueno, en realidad yo desde niño, ¿verdad? Siempre fue la carrera que quise. Aunque todos los niños dicen que quieren ser médicos y quieren ser bomberos, pues en mi caso yo, conforme fueron pasando los años desde la niñez, kinder, escuela, ya cuando llega al colegio, que ya uno tiene mayor grado de madurez, digamos, ya me tocó tomar la decisión. Entonces es algo que siempre quise, que por dicha pude lograr, y me encanta mi trabajo. Siempre trato de hacer las cosas de lo mejor posible. Entonces creo que no tuve otra opción. Siempre me enfoqué a eso, a la medicina, entonces siempre... ¿Volvería a estudiar medicina? Si volviera a salir del colegio, sí. ¿Y volvería a irse a la zona sur, a la zona costera, al Pacífico Sur? Creo que sí. Sí, porque llama la atención que además se ha quedado tantos años allá. Sí, ya son 9 años. Sí tengo, dentro de mis planes, tengo la idea de regresarme, ¿verdad? Ingresar a hacer una especialidad y regresarme acá a San José.
sobre todo para estar más cerca de mis padres y de mi familia, y creo que uno va cumpliendo como ciclos también en ciertas cuestiones en la vida, y allá dentro de un tiempo a mediano plazo pienso regresarme, ¿verdad? Si tengo la oportunidad. ¿Qué piensa de la crisis de la caja? ¿Hay crisis en la caja o no hay crisis? ¿Qué la ha provocado? Pienso que la mayor parte del problema es lo referente al mal cobro de entidades que simplemente no pagan. Considero que sí hay crisis, que hace falta muchos especialistas, abrir plazas, ¿cómo se llama? Las listas de espera son largas en realidad. Son muy importantes. Sí, creo que una mejor administración financiera y de logística con respecto al número de plazas. Es difícil hoy por hoy hacer una especialidad aquí en el país, es muy difícil. Creo que debería de haber una mejor forma de la escogencia de los residentes, de hacer algo más conformado. Ahora es como muy subjetivo hasta cierto punto. Muchas gracias por la entrevista. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Conejo Vargas. Conejo Vargas. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. La doctora Carolina Chacón Cisneros tiene 8 años de trabajar en Guatuso, que es además una zona indígena. Y me llama la atención porque en muchos casos uno se encuentra con médicos que rompen ese mito de que los médicos no quieren trabajar en zonas rurales. Hemos entrevistado a muchos médicos que crecieron en San José o en el Valle Central y que están en la zona rural. En la primera parte de esta entrevista tuvimos a un médico que creció en Tres Ríos, en La Unión, muy cerca de San José, incluso estudió en el Liceo de Costa Rica y todo su ejercicio profesional lo ha realizado en Quepos, en Aguirre. Es el caso de la doctora Chacón Cisneros también. Usted nació y creció en San José, en La Uruca. ¿Qué hacían sus papás o qué hacen? Bueno, mi mamá siempre trabajó para el Ministerio de Salud. Ella es enfermera. Actualmente ella está en el área de salud en el área del ministerio en Pavas. Ajá. Y pues ahí viene el ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿Y su papá? Y mi papá siempre fue tapicero de carros. ¿Y dónde creció usted? ¿Exactamente dónde? En La Uruca, siempre, y aquí en San José, de la pura cepa. ¿Cómo fue su niñez en La Uruca?
Vieras que lo más bien, yo tengo 3 hermanas, me crié siempre con mi familia y todo. ¿Son solo mujeres? Solo mujeres, exactamente. Sí. Y me crié con mi familia. Eso es la parte que yo, pues te comentaba, que estar digamos, en zonas lejos, eso es una parte que pues uno sacrifica, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde hizo la escuela? ¿Dónde hizo el colegio? Yo estuve en la Escuela República Argentina, en Barrio México, y el colegio en Madre del Divino Pastor en el Alto de Guadalupe. ¿Cuándo usted decidió estudiar medicina y por qué? Mira, desde que yo estaba pequeña siempre me gustaba, siempre, ¿verdad? Jugábamos con mis hermanas siempre de eso, y así fue pasando, ¿verdad? Yo creo que la vocación uno la trae casi que desde que tiene un poco de conciencia, y ya cuando estuve en el colegio ya ratifiqué lo que quería hacer, y entonces le di para adelante. ¿Dónde estudió medicina? En la Universidad Latina de Costa Rica. Sí. ¿Quiénes la marcaron? ¿Quiénes fueron profesores suyos o compañeros que usted recuerde con especial cariño, no solo por la compañía, por el afecto, sino por la enseñanza, por el aprendizaje? Mira, yo tuve, hay una doctora que para mí fue siempre muy, muy buena, digamos, y me inspiró mucho en parte de mi adolescencia, ¿verdad? Que es la doctora Morgan. Ella es anestesióloga en ese momento, y para mí ella fue una de las inspiraciones en mi carrera, digamos, cuando yo empecé. Yo la veía muy esforzada con esa vocación y todo, entonces para mí ella fue un ejemplo muy, muy claro, y lo sigue siendo. ¿Usted terminó en la Universidad Latina y pudo hacer servicio social? No, vieras que yo no, Camilo, no pude terminar hacer el servicio social, no pegué la rifa, sí. No pegó la rifa. Y como todos los médicos, me decepcioné, yo quería hacer servicio social y todo, ¿verdad? Y empecé como todos, empecé haciendo nombramientos y sustituciones en la caja al principio. Pues uno piensa, bueno, voy a dejarlo aquí, y lo fui a dejar a la Clorito Picado, que me queda más cerca. Fui a dejar currículums a todo lado y poco a poco, ¿verdad? Siempre pues pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que me llamaran y todo. Y hasta que un día se me ocurrió, yo decía, mira, pero ¿por qué no me voy lejos de la casa? La verdad es que no, ni nada estoy haciendo aquí. Y agarré y me fui. Y me llamaron, empecé a trabajar. Empezó a presentar llegué, empecé a entregar currículums, entregué en el Hospital de San Carlos, y empecé ahí a trabajar, y desde ahí en adelante, gracias a Dios. ¿Hace cuántos años? Hace casi los 8 años ya. ¿Qué significó irse para San Carlos? ¿Cómo le impactó San Carlos? ¿Qué recuerda de esa primera etapa? Pues al principio pues fue un poco duro y una experiencia diferente, porque nunca había salido, digamos, de la casa, ¿verdad? Del seno de la casa, exactamente. Fue un poco difícil y todo, pero uno como ya va creciendo, se va haciendo un poquito ya más maduro, y entonces a enfrentar la vida como tiene que ser y trabajar y empezar a ejercer mi profesión y por vocación, ¿verdad? Y entonces empecé a trabajar allá, me salieron varias oportunidades, no me puedo quejar, y trabajé en Puerto Viejo, Sarapiquí. Después empecé a trabajar en Guatuso, me salió la oportunidad de la plaza, y ahí pues gracias a Dios me he quedado. ¿Cuánto tiene de estar en Guatuso? En Guatuso ya 7 años y un poquito. Ajá. Quiere decir que ahí... Que casi la mayoría sí fue ahí, sí, fue gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí me he quedado. Sin embargo, pues sí he tenido la oportunidad también, trabajé en la Moreno Cañas hace casi un año, estuve casi 3 meses ahí, tuve la oportunidad de comparar lo que es trabajar afuera y trabajar aquí en la zona. Hablemos de esa comparación. Sí, pues es diferente, digamos, bueno, aquí trabajaba en consulta externa, allá trabajaba en la parte de emergencias, ¿verdad? Pues obviamente hay un montón de cosas que en la parte de emergencias, en una zona rural, pues aquí no se ven, ¿verdad? Allá te llegan todos los días los pacientes, todos los días, empezando que la gente es un poco diferente. Nosotros allá trabajamos con zona indígena, ¿verdad? Y la gente te llega a caballo, te llega vestido de otra cultura, de otra manera, exactamente, y la forma inclusive de expresión es diferente. La gente de ciudad es un poco diferente, ¿verdad? Y usted tiene que comportarse o adaptarse a cómo es ese tipo de gente, que es muy humilde, muy sencilla también. Es uno de los cantones más pobres del país. Exactamente, entonces usted tiene que adaptarse a ese tipo de población, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? ¿Y qué se encontró en la Moreno Cañas? Y me encontré, digamos, que sí, la gente es totalmente diferente, digamos, el trabajo es duro, es muy bonito, yo quedé súper fascinada, contenta,
¿verdad? Pero sí, digamos, en el ambiente de trabajo y otras cosillas, sí noté algunos cambios, digamos, como por decir algo, es una clínica más grande, ¿verdad? Y el trabajo es totalmente diferente. Bueno, es que empezando yo trabajé ahí como en consulta externa y allá en emergencias, ¿verdad? Entonces era un poco más rutinario, un poquito más rutinario, digamos, por la consulta externa, de ver prenatales, de ver hipertensos, diabéticos. En cambio ya es de todo lo que usted se pueda imaginar que le pueda llegar. Entonces, sí, esa parte, digamos, allá nos mantenemos, o sea, siento yo un poquito que las capacitaciones y el estarse entrenando y todo, tenés que mantenerlo casi que al día, porque... En Guatuso. Exactamente, porque tenés que trabajar con las uñas y los dientes. Aquí esa es la ventaja, digamos, que tenés el especialista, podés o alguna duda ir a consultar y todo. Allá, pues gracias a Dios también tenemos comunicación mucho con el hospital, pero sí se nos limita esa parte. Pero el hospital está a 85 Exactamente, se nos limita esa parte, que aquí yo llego y le toco la puerta del consultorio en la Moreno Cañas al internista y le digo, doctor, ¿qué le parece esto? Este cuadro, esto, ¿qué me recomienda? En cambio allá usted tiene que tomar la decisión y tener mucho criterio para abordar los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo la ha enriquecido usted como médico y como persona el trabajar en Guatuso? Bueno, primero la seguridad, porque uno prácticamente como médico, yo siento que parte de la carrera es la seguridad, la experiencia que le da. Yo no tengo muchos años, o sea, tengo 8 años de haberme prácticamente graduado, pero sí siento, digamos, que tengo la confianza de trabajar inclusive en un hospital central, en un servicio de emergencias. Ya cualquier cosa que pueda llegar ya no me asusta, porque yo pienso que prácticamente ya casi lo he visto todo, ¿verdad? Porque, como te digo, es un hospital, o sea, es una clínica que es periférica. El hospital más cercano, o sea, es el de San Carlos. Bueno, está el de Upala, pero nosotros no podemos referir a Upala por cuestiones de la caja, ¿verdad? Pero nos tocaría al de San Carlos, que está a 85 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué le preocupa de la comunidad de Guatuso? Es una comunidad muy alejada, muy pobre. Sí, es una comunidad. De hecho, ahorita es el cantón que está digamos, en las noticias tristemente dicen que es el cantón más pobre. Sí, la población pues estaba un poco acostumbrada a vivir de ayudas y de todas estas cosas y todo. Como que esa mentalidad del pueblo se ha cerrado mucho. Pienso yo que se ha cerrado mucho. Siempre los líderes cantonales y todo eso, a veces son las mismas personas que siempre han estado. Entonces, la misma gente como que no le gusta cambiar o no le gusta... Y ahí se ha quedado y es un pueblo que prácticamente sí se ha ido estancando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me preocupa. Yo, digamos, que tengo familia, tengo mis hijos, de vivir allá, digamos, a comparación de aquí. Obviamente sí tiene sus ventajas, que es digamos, pienso yo que el campo es un poco, como todos sabemos, de la zona rural, los paisajes lindísimos, no hay tanta inseguridad tal vez como puede haber acá. Eso es como un poco la diferencia. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 5 años, un varoncito, el mayor, y 2 años, la menor. ¿Y han crecido en Guatuso? Y han crecido en Guatuso. Sí. Cuando yo le pedí que viniera a esta entrevista, usted estaba en un foro que tiene que ver con cómo enfrentar un eventual caso de ébola en el país. Y su mamá, que es enfermera, estaba en un foro similar en otro lugar. ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Qué piensa del foro y qué piensa del tema? ¿Qué debe hacer el país para enfrentar una eventualidad como esta? Bueno, yo creo que antes que nada, ¿verdad? Digamos, en cuanto a lo que vi al foro, aparte de la información, siento que, bueno, uno como médico ya la información la tiene, o sea, nosotros siempre tenemos que estarnos retroalimentando y pues aprendiendo, pero sí siento, digamos, que todavía a la caja le ha faltado un poco, tal vez, como de caer en la realidad. No estamos preparados en cuanto al ébola, siento que todavía no, o sea, no estamos preparados. Yo ahora me quedé con la boca abierta cuando vi médicos del Hospital de Niños y del Hospital de la Abuela diciendo que no, ellos no tienen capacitación todavía como tiene que ser, que no, o sea, que no dominan qué hacer. Entonces digo yo, si me llega algo a mí, ¿cómo yo voy a pretender coordinar con ellos que tampoco, o sea, se supone que es con ellos que tengo que coordinar y no saben qué hacer? Entonces queda como un vacío ahí, que más bien ahora hablaba con mi jefe y le decía que teníamos que sentarnos para trabajar en el asunto y ver nosotros a nivel local qué podemos hacer, ¿verdad? Para beneficio de nosotros y de los usuarios, ¿verdad? ¿Cómo llena su vida, su trabajo, el ser usted médico? ¿Qué significa en su vida de todos los días? Bueno, mira, a mí me gusta mucho, yo tengo la vocación, a mí me encanta trabajar. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Salud. Pero me gusta más la parte asistencial, me gusta trabajar con los pacientes,
Me encanta trabajar, me gusta ser médico general. O sea, yo he tenido la oportunidad y pues siempre estoy estudiando constantemente y he pensado en especializarme, sin embargo, a veces no me gusta solamente como enfocarme en algo, me gusta saber de todo, ver de todo. Entonces me gusta lo que yo hago y eso me ha enriquecido mucho en mi carrera. Como mamá y todo, siento que he aprendido mucho también como mamá y he aplicado las cosas que he aprendido con mis hijos, ¿verdad? También. Y siento que eso a mí me llena. Estar viniendo, actualizarme y todo, y siento que eso va a ser una oportunidad para más adelante con mis hijos, ¿verdad? ¿Siente usted que ha habido un ataque sistemático a los médicos por parte de los medios o de la caja? Sí, yo siento que a veces, pues tal vez los reporteros desconocen mucho a veces el tema o no se informan bien, entonces más bien a veces atacan a veces la imagen de un médico o un error que cometió un médico, ya se generaliza. Se maximiza. Se maximiza, se generaliza y a veces hay cosas que se nos achacan a nosotros los médicos que ni siquiera tenemos la culpa. Sí. Bueno, y hay un nivel de sacrificio. Usted tiene a sus hijos con usted en Guatuso, podría tenerlos en otras condiciones en San por José. Supuesto, digamos allá, bueno, una de las cosas, Camilo, que te cuento, digamos, allá no hay un kinder privado. Allá mi hijo tiene que ir, digamos, a la escuela pública. Y entonces a veces esa es una desventaja, siento yo, digamos, que quisiera meter a mis hijos, mi hija a ballet, que quisiera meterlo a taekwondo, que quisiera hacer todas esas cosas, y no se puede, porque no lo hay. Y para poderlo hacer tengo que viajar 80 kilómetros para poderlo hacer. Entonces es un sacrificio que inclusive uno lo ve a futuro, que no es la expectativa toda la vida tal vez quedarse en una zona rural por esas limitaciones, por lo menos en el cantón de Guatuso, que no hay mucho desarrollo en ese sentido. ¿Qué le preocupa de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Qué me preocupa? Bueno, me preocupa, a veces se piensa mucho en la parte económica y a veces tal vez, todos tenemos que ahorrar recursos y todo, y pienso que a veces se va mucho enfatizando en el ahorro de recursos y descuidamos la parte ética, ética no, sí también, a veces, porque la parte humana, exactamente, Camilo. Porque a veces uno le entristece ver esas listas de espera y todo eso, y uno dice, pero pucha, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la cirugía la tenga así y todo eso? Y uno quisiera que cambiara, y yo pienso que a veces falta tal vez un poquito de orden administrativo, no sé, eso es lo que me preocupa, que tal vez hemos crecido mucho población o tal vez por alguna que otra cosa ha ido, digamos, colapsando el servicio. Pienso que tal vez debería haber una reorganización o no sé, esos temas. Su mamá es enfermera. ¿Qué significa ella para usted y qué significa el hecho de que ella sea enfermera en todo su trabajo como médico? Imagínate, yo crecí influenciada por la parte médica, ¿verdad? Mi mamá, pues siempre, yo la vi luchando, la vi siempre estudiando, esforzándose. Para nosotras, para mis hermanas y para mí es un orgullo, ¿verdad? Y yo siempre la vi con esa vocación de siempre ayudar a los demás. Y para mí fue un pilar importante que siempre me motivó, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo. Bueno, usted no quería la entrevista, que tenía miedo, sí, no sé qué. Al final dedicamos el doble del tiempo que estaba pensado. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Bueno, muchas gracias. Gracias por su gran esfuerzo, por su trabajo de tantos años en Guatuso, que en este momento, según los informes, es el cantón más pobre del país, un cantón indígena, fronterizo, alejado. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Javier Murillo, a Roberto Torres, a Javier Marrero, a Roy Valerio Chalito, a Diego Blanco, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica Nacional, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos, el sindicato activo más antiguo del país, el primer sindicato de médicos de la historia de América Latina, que está cumpliendo 70 años. Tenemos una campaña enorme de vallas publicitarias visibilizando a los médicos que trabajan en zonas alejadas, que trabajan en Punta Burica, que trabajan en Isla Calero, que trabajan en Guatuso, que trabajan en Sarapiquí, que trabajan con comunidades muy necesitadas, que van a las zonas indígenas, que caminan un día, 2 días en la montaña para llegar a un lugar como Sitio Gilda o Jamó de Grano de Oro, 2 días a pie. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.